La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier, o el micrómetro. Las reglas de acero se usan efectivamente como mecanismos de medición lineal. Para medir una dimensión, la regla se alinea con las graduaciones de las escalas orientadas en la dirección de medida y la longitud se lee directamente. El vernier es un instrumento de precisión usado para medir pequeñas longitudes, de diámetros externos, internos y profundidades en una sola operación. El vernier consiste en una escala base graduada en milímetros y un dispositivo que puede deslizarse sobre la escala base, llamado nonio, que sirve para aumentar la precisión de la escala base. Fue inventado por Pierre Vernier en el año 1631, para interpretar con mayor aproximación las fracciones decimales de longitudes o ángulos gracias a subdivisiones lineales o fracciones de arco. Como se ve en la figura, el vernier tiene 10 divisiones en la escala secundaria que coinciden con el espacio que abarcan 9 divisiones de la escala graduada principal. Vernier estándar. Este tipo de vernier es el más comúnmente utilizado, tiene n divisiones que ocupan la misma longitud que n1 divisiones sobre la escala principal. Vernier largo. Está diseñado para que las graduaciones adyacentes sean más fáciles de distinguir. La norma GIS-B 7507 especifica dos tipos de calibradores vernier estándar, el tipo M y el tipo CM. Calibradores vernier tipo M. Llamado calibrador con barra de profundidades. Tiene un cursor abierto y puntas para mediciones de interiores. Los calibradores con un rango de 300 milímetros o menos cuentan con una barra de profundidades, mientras que carecen de ella lo de rangos de medición de 600 y 1000 milímetros. El vernier está graduado con 20 divisiones en 39 milímetros para el tipo con legibilidad de 0,05 milímetros, o en 50 divisiones en 49 milímetros para el tipo con legibilidad de 0,02 milímetros. Algunos calibradores vernier tipo M están diseñados para facilitar la medición de peldaño, ya que tienen el borde del cursor al ras con la cabeza del brazo principal cuando las puntas de medición están completamente cerradas. Calibradores vernier tipo CM. En este tipo de vernier se puede apreciarse que tiene un cursor abierto y está diseñado en forma tal que las puntas de medición de exteriores puedan utilizarse en la medición de interiores. Este tipo por lo general cuenta con un dispositivo de ajuste para el movimiento fino del cursor. A diferencia del tipo M, las puntas de medición no están achaflanadas, por lo que tienen una mayor resistencia al desgaste y daño. El calibrador tipo C, que es una versión simplificada del tipo CM, no tiene dispositivo de ajuste fino y tienen legibilidad de 0,05 milímetros. Ambos calibradores carecen de barra de profundidades. El micrómetro es un instrumento de medición longitudinal capaz de valorar dimensiones de milésimas de milímetro, en una sola operación. Micrómetros para tubo. Este tipo de micrómetro está diseñado para medir el espesor de la pared de partes tubulares, tales como cilindros o collares. Existen tres tipos, los cuales son: 1. Tope fijo esférico. 2. Tope fijo y de lusillo cero o esféricos. 3. Tope flujo tipo cilíndrico. Micrómetro para ranuras. En este micrómetro ambos topes tienen un pequeño diámetro con el objeto de medir pernos ranurados, cuneros, ranuras, etc. El tamaño estándar de la porción de medición es de 3 milímetros de diámetro y 10 milímetros de longitud. Micrómetro de puntas. Estos micrómetros tienen ambos topes en forma de punta. Se utiliza para medir el espesor del alma de brocas, el diámetro de raíz de roscas externas, ranuras pequeñas y otras porciones difíciles de alcanzar. El ángulo de los puntos puede ser de 15, 30, 45 o 60 grados. Las puntas de medición normalmente tienen un radio de curvatura de 0,3 milímetros, ya que ambas puntas pueden no tocarse. Un bloque patrón se utiliza para ajustar el punto cero. Con el objeto de proteger las puntas, la fuerza de medición en el trinquete es menor que la del micrómetro estándar de exteriores. Micrómetro para ceja de latas. Este micrómetro está especialmente diseñado para medir los anchos y alturas de cejas de latas. Micrómetro indicativo. Este micrómetro cuenta con un indicador de carátula. El tope del arco puede moverse una pequeña distancia en dirección axial, en su desplazamiento lo muestra el indicador. Este mecanismo permite aplicar una fuerza de medición uniforme a las piezas. El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos a diferentes niveles. El calibrador de altura también se utiliza como herramienta de trazo, para lo cual se incluye un buril.
El medidor de altura, creado por medio de la combinación de una escala principal con un vernier para realizar mediciones rápidas y exactas, cuenta con un solo palpador y la superficie sobre la cual descansa, actúa como plano de referencia para realizar las mediciones. Algunas precauciones cuando use el medidor de altura. Seleccione el medidor de altura que mejor se ajuste a su aplicación. Asegúrese de que el tipo, rango de medición, graduación u otras especificaciones son apropiadas para la aplicación deseada. No aplique fuerza excesiva al medidor de altura. Medidor de altura con carátula. El medidor incorpora el mecanismo de amplificación del indicador de carátula. Las lecturas se toman sumando las lecturas de la graduación de la escala principal y la de la carátula, la cual indica la fracción de la escala principal con una aguja, lo que minimiza errores de paralaje y permite mediciones rápidas y exactas. Medidor de altura con carátula y contador. El mecanismo es el mismo que el medidor de altura con carátula. El mecanismo de amplificación del indicador consiste del piñón, engrane amplificador y del piñón central. El contador indica lecturas de 1 milímetros y las fracciones las indica la carátula. Debido a que hay lecturas en dos direcciones, podrían ser confusas cuando el cursor se mueva hacia arriba o hacia abajo cerca del punto cero. Medidor de altura electrodigitales. Se clasifican en dos tipos. Uno de estos utiliza un codificador rotatorio para detectar el desplazamiento y tiene doble columna. El otro utiliza el detector de desplazamiento tipo capacitancia y cuenta con una sola columna de sección rectangular. Dilatómetros son instrumentos utilizados para medir la expansión/contracción relativa de sólidos en diferentes temperaturas. Dilatación. Es el aumento/disminución de volumen que experimentan los cuerpos cuando aumenta/disminuye su temperatura. Dilatación de los sólidos. Todos tienden a incrementar su volumen en mayor o menor grado cuando se le aplica calor, y por ende, aumenta su temperatura. Este efecto se observa en los pavimentos de concreto y vías férreas o rieles, que se alargan al calentarse. La dilatación se puede medir y demostrar mediante un aparato llamado dilatómetro. Los dilatómetros han sido usados para control de calidad en materiales o en producción. Los tipos de dilatómetros se clasifican según la forma en cómo toman los datos, ya sea decir, manual. Tanto la temperatura como la longitud de la muestra se toman manualmente y la corrección por expansión térmica lineal del equipo se hace posteriormente. Grabación. Se adquieren los datos en forma instrumental, pero la corrección por expansión del equipo se hace manualmente. Grabación automática. Es similar al anterior, pero la corrección por expansión lo hace el equipo en forma automática.